Bienvenidos a un nuevo SIM Academy. En esta ocasión nuestro invitado es Bruno Gutiérrez Cuevas, presidente de la plataforma de edificación Passive House en España, una asociación sin ánimo de lucro que promueve el estándar Passive House, casa pasiva traducido al castellano. Muchas gracias por estar con nosotros, Bruno. Hola, muy buenas, muchas gracias Eloy y muchas gracias a SIMA Academy por invitarnos a participar en esta entrevista. La primera pregunta que te tengo que hacer, Bruno, es casi obligada. Que ¿puedes explicarnos para el público que nos sigue qué es la plataforma de edificación Passive House y qué es una casa Passive House, una casa pasiva? Muy bien, pues mira, la plataforma de edificación Passive House es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo consiste en divulgar la alta eficiencia energética en la edificación. Y lo hace teniendo en cuenta el estándar Passive House, que es el estándar, digamos que es el estándar más extendido y más reconocido a nivel mundial de alta eficiencia energética, ¿no? Es un estándar que nace en Alemania en los años 90, a raíz de la primera crisis del petróleo, y a día de hoy, como te decía, está muy extendido a nivel mundial. De hecho, me parece que fue en la COP22 en Marrakech, en el informe de conclusiones, ya allí, esto fue en 2016, ya allí se hablaba del estándar Passive House como primera medida para digamos que, reducir el cambio climático, ¿no? Como primera medida. Entonces, pues bueno, eso es lo que hace la asociación, divulgar este estándar. Como asociación, pues somos más de 800 socios en nuestro país, técnicos fundamentalmente o agentes relacionados con el proceso de la construcción. Y bueno, pues este estándar en nuestro país está creciendo exponencialmente. Digamos que a día de hoy pues estamos hablando que hay 180.000 metros cuadrados certificados. Y en construcción, edificios en construcción con compromiso de certificar, estamos hablando de más de 360.000, ¿no?, que se certificarán en los próximos 2 años. Con lo cual es un ejemplo, ¿no?, que 180.000 hasta ahora y 360, ¿no?, en los próximos 2 años. Parece que la conciencia medioambiental de las empresas, me refiero a las empresas inmobiliarias, sigue una tendencia creciente y que cada vez hay más, como acabas de mencionar, más proyectos, más promotores inmobiliarios que diseñan sus viviendas buscando conseguir este tipo de certificaciones, Passive House o otras similares, que lo volvemos a recordar, van más allá de la normativa establecida por ley. ¿Estás de acuerdo en que ese camino es un camino ascendente? ¿Y cómo lo veis desde la plataforma el futuro en torno a esta mayor conciencia medioambiental de las empresas inmobiliarias? Bueno, yo creo que sin ninguna duda es un camino ascendente, ¿no? Yo creo que Europa ya desde hace tiempo nos está dirigiendo allí, ¿no?, a través de esas directrices europeas. Es cierto que desde cada país se está desarrollando esta normativa, ¿no?, se está transponiendo. Y bueno, en un contexto en el que en España, ¿no?, la definición de edificio de consumo casi nulo es todo aquel que cumple la normativa en vigor en cada momento, y estamos viendo que la normativa en vigor está cambiando, ¿no? De hecho, hace 3 semanas acaba de salir el nuevo Código Técnico de la Edificación, ya es obligatorio su cumplimiento, ¿no?, que es más estricto que el que estaba en vigor hasta hace 3 semanas, ¿no? Códigos técnicos que se han producido en los últimos 12, 15 años. Ya ha habido tres cambios de normativa, fundamentalmente en la parte energética, ¿no? Entonces, apostar por los edificios de consumo casi nulo, siguiendo la normativa española, corres el riesgo de quedarte obsoleto con la siguiente actualización de un nuevo código técnico, ¿no? Por lo tanto, apostar por estos sellos de alta eficiencia energética a mí me parece que es un valor seguro, ¿no? De hecho, este estándar, el estándar Passive House, desde los años 90, marca los mismos límites de demanda de energía. Es decir, el estándar Passive House lo que hace es limitar la demanda de energía de los edificios para que no puedan demandar más de una cierta cantidad, ¿no?
Ujú. Con el nuevo código técnico actual, pues haciendo una media de los diferentes climas en nuestro país, pues estamos hablando que reduce la demanda prácticamente a la mitad, ¿no? Por lo Ujú. tanto, claro, por lo tanto, pues bueno, pues es una apuesta segura, ¿no? Y, sí. Sí, me preguntabas cómo los promotores inmobiliarios que están apostando, claro que están apostando, cada vez más lo están haciendo y lo están haciendo porque, pues bueno, es cierto que la sociedad cada vez más lo empieza a demandar, es cierto que cada vez hay más noticias de este estándar, ¿no? Cada vez se habla más de Passive House, ¿no? Y el promotor inmobiliario, no, pues lo que hace es también buscar una oportunidad de negocio, ¿no? Es una forma de diferenciarse del resto, hoy, ¿no? Y diferenciarse del resto y ofreciendo un mayor confort, ¿no? Que al final es lo que busca el estándar Passive House, ¿no? Pues alcanzar el máximo confort con el mínimo consumo de energía. Ujú. Mencionabas antes, hablabas de certificación y estándar. Passive House es un estándar de construcción que es aplicable a cualquier tipo de edificación, tanto obra nueva como rehabilitación, tipología constructiva cualquiera, ¿no? Y, y digamos como estándar lo puede hacer cualquier técnico, ¿no? Lo que ocurre que lo que tiene es una certificación. Y la certificación lo que hace es garantizar que el edificio construido es un fiel reflejo de lo que se ha proyectado, ¿no? Es decir, que no se quede en una mera teoría, ¿no? Como decir, oye, tu edificio va a consumir esto y te lo digo de forma teórica, no. Digamos que en un edificio Passive House se hace una serie de ensayos, de pruebas, ¿no? Que lo que hacen es pues garantizar ese resultado, ¿no? Ujú. Bruno, y desde el punto de vista del comprador, porque te lo pregunto porque parece claro que la sociedad en general está adquiriendo un mayor compromiso con la sostenibilidad prácticamente en todos los aspectos de su vida diaria, pero no lo sé si en la compra de una vivienda de obra nueva, hablo de obra nueva, es el caso, o todavía hay frenos, probablemente la sensación de que el precio es más alto en una vivienda muy eficiente puede ser uno de esos frenos. ¿Qué opinas tú al respecto? Bien, yo opino que en caso de vivienda nueva, el comprador es cierto que cada vez lo demanda más. Frenos, el precio, pues yo creo que el precio no debería ser un freno, Eloy. Y no creo que debería ser un freno porque al final una vivienda, ¿no? Por ejemplo, una vivienda bajo el estándar Passive House no es una vivienda más cara. Eh, Más bien al revés, es una vivienda más económica. Y digo que es más económica porque cuando no solo tienes en cuenta el precio de construcción, sino que le sumas el coste de mantenimiento y el coste energético a lo largo de toda su vida útil, digamos que estamos hablando que son viviendas más económicas. Son viviendas que, digamos que la pequeña inversión inicial que puedas hacer eh, se puede amortizar entre 5 años si es obra nueva o incluso o 10 podría llegar si fuera una rehabilitación, ¿no? Y aquí sí que me gusta hablar que efectivamente ese sería el coste, la inversión inicial, ¿no? Pero muchos de los usuarios que compran una vivienda bajo este estándar, es cierto que lo hacen pensando en la parte energética, ¿no? En el ahorro energético que les va a suponer, y luego lo que destacan de ello es el grandísimo y alto confort que tiene en el interior, ¿no? Digamos que la parte energética pasa a un segundo lugar y lo que destacan y subrayan es esto, ¿no? De cara, me preguntabas también a los impedimentos que hay para construir este tipo de viviendas, ¿no? Yo creo que impedimentos no hay, pero digamos que podría haber más facilidades, ¿no? Por parte de la administración, ¿no? Y de hecho desde la asociación es lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué estamos trabajando y que ya algún municipio lo está haciendo o algún ayuntamiento grande, ¿no? Bonificaciones en el IBI, en el impuesto de bienes inmuebles, bonificaciones en los impuestos de construcción, ¿no? Cuando se pide licencia, ¿no? Pues que tenga unas bonificaciones si lo que vas a hacer es algo que está por encima de la normativa actual, ¿no? Que se premie de alguna forma, ¿no?
Y luego también otras bonificaciones que puede haber a nivel autonómico, pues son bonificaciones desde el punto de vista de impuesto de transmisiones patrimoniales. Eso en cuanto a impuestos, ¿no? Facilidades que también que podría haber, pues son pues, normativa, ¿no? Normativas más flexibles, ¿no? En cuanto a edificabilidad. Tú sabes que la edificabilidad se computa generalmente en los planes, en los planes generales, ¿no? La edificabilidad computa la parte construida. Y cuando uno hace un edificio que necesita más aislamiento, pues vas a tener menos superficie útil, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. pues esto también es alguna facilidad que se podría imponer, ¿no? Desde la administración, normativas, ¿no? Y es desde lo que está trabajando esta asociación, ¿no? ¿Qué consejos le darías a alguien que está en este momento en el proceso de compra de una vivienda de obra nueva o que se plantea hacerlo en breve para que se pueda asegurar de que ese proyecto que él compra, porque muchas veces compramos sobre plano cuando se trata de obra nueva, luego en la realidad va a cumplir todo lo que se le había prometido en estos temas de eficiencia energética? Pues yo el consejo que les daría sería que se lo garanticen de alguna forma, ¿no? En el caso de las certificaciones energéticas, pues esto se garantiza mediante la certificación, como te decía antes, ¿no? Lo que está ocurriendo, pues bueno, pues puede pasar, ¿no? Que digas que el edificio va a ser, ¿no? Que te digan que el edificio va a ser de una altísima eficiencia energética y bueno, y luego cómo lo garantizas, ¿no? Porque al final incluso fíjate, me gustaría aquí comentar que incluso el Código Técnico de la Edificación, digamos que cuando se presenta un proyecto se presenta la parte teórica, ¿no? Y en la parte teórica pues cumple todas las bendiciones en este sentido, ¿no? Lo que ocurre que la realidad muchas veces pues no siempre coincide con lo que se ha proyectado, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, ¿no? En la fase de ejecución, ¿no? Mientras que un sello energético, ¿no? Como es el caso de la certificación Passive House, sí que se hacen una serie de controles y de monitorizaciones que lo que hacen es garantizar que el edificio construido pues cumple con las prestaciones del estándar, ¿no? Ujú. Entendido. Y en el caso de las viviendas ya construidas es un mundo aparte, lo sé, porque muchas de ellas además con calificaciones energéticas muy pobres. En este caso la pregunta que te hago es doble. En el caso de que alguien esté interesado en comprar una vivienda usada, ¿dónde debe actuar prioritariamente para que invertir el dinero le dé el mejor resultado posible en términos de eficiencia energética? Y esta misma pregunta trasladada a una comunidad de propietarios, ¿no? ¿Por dónde empezar cuando nos planteamos una rehabilitación de nuestra vivienda o de una vivienda recién comprada o la de una comunidad de propietarios? Ujú. Pues es una buena pregunta, Eloy, sobre todo en el contexto que hemos vivido hace poco, ¿no? En el que nos hemos dado cuenta que muchas de las viviendas en las que hemos estado confinados, pues no están a la altura, ¿no? De lo que deberían ser, ¿no? Y no están a la altura porque el parque inmobiliario en nuestro país, pues es prácticamente obsoleto, ¿no? Me parece que es más del 90% de los edificios son anteriores a que entrase en vigor el Código Técnico de la Edificación, ¿no? Entonces, en rehabilitación, ¿qué es lo que desde la asociación recomendamos? Pues lo primero, hacer un proyecto integral, tanto si es de una vivienda concreta o de un... Bueno, primero, si uno compra una vivienda, hablar con la comunidad de propietarios para ver si puede promover de alguna forma una operación de todo el edificio que seguramente sea lo más interesante económicamente, lo más rentable, ¿no? En cualquier caso, todo pasaría por hacer un proyecto integral de rehabilitación en el que se tenga en cuenta pues, todos los aspectos que son necesarios, ¿no? Para alcanzar el máximo confort, que son cuidar muy bien la envolvente del edificio o de la vivienda, ¿no? Una envolvente que esté bien aislada,
que ese aislamiento sea continuo en todo el perímetro, que no haya interrupciones, ¿no? Que cuando aparecen las ventanas, esas ventanas sean con buenos perfiles y los vidrios sean buenos, ¿no? Y también cuidar esa hermeticidad que es tan desconocida, ¿no? Que muchas veces notamos en días de viento, ¿no? Cómo entra aire a través de las persianas o rendijas, ¿no? Entre la ventana y los cerramientos de las viviendas, ¿no? Entonces, que se tenga en cuenta esa hermeticidad, que se trabaje. Y luego, eso sería en cuanto a la envolvente, ¿no? Que eso pues, prácticamente es lo que se suele hacer. Y la gran olvidada en este proceso de rehabilitaciones es la ventilación. Una ventilación que es fundamental, entre otras cosas, y ahora te contaré por qué, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no? En rehabilitaciones que se hacen en muchos edificios, seguramente con muy buena intención, se hacen aislamiento, ¿no? Se hace aislamiento en el edificio y se hace ventanas, se cambian ventanas, ¿no? Automáticamente lo que estás haciendo son edificios, viviendas un poco más herméticas. Que seguramente pues queda algún puente térmico bueno, o alguna zona que no se puede rehabilitar de todo correcto, ¿no? Cuando esto se suma con una poca ventilación, o que la ventilación depende de un usuario que tiene que abrir la ventana, digamos que lo que se pueden producir son pues, condensaciones, ¿no? En los cuartos húmedos, que pueden dar lugar a mohos y crecimiento de hongos que son perjudiciales para la salud, ¿no? Entonces, por eso, para garantizar el máximo confort, fundamental la ventilación, ¿no? Entonces, digamos que tocando estos aspectos, ¿no? De una envolvente bien trabajada y una ventilación mecánica, pues estaríamos pues alcanzando unos altos niveles de confort y, a su vez, una alta eficiencia energética, ¿no? Yo lo que recomendaría a cada usuario o a cada comunidad de propietarios. Muy bien, Bruno, muy claro, la verdad, muy didáctico. Y esto es todo. Realmente, muchas gracias por tu participación, Bruno Gutiérrez Cuevas, presidente de la plataforma de edificación Passive House en España, por acompañarnos en este SIMA Academy. Gracias de verdad. Muchas gracias a ti, Eloy, y a Sima Academy por la invitación. Y a todos ustedes, pues confiamos que este SIMA Academy les haya resultado útil y, como siempre, muchas gracias por seguirnos. Volvemos muy pronto.